Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la ceguera espiritual, basado en el Evangelio de Mateo capítulo 20, versos 29 al 34. Antes de empezar, te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Señor nuestro, gracias te damos por tu bendita palabra que nos lleva a toda verdad y nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es la luz de los hombres. Gracias por nuestro Señor Jesús, que ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para mostrarnos que somos pecadores y que en Él podemos ser perdonados y venir a ser parte de tu familia. Bendito eres. Gracias, que tu Santo Espíritu nos ayude. Para la gloria de tu nombre. Amén. Mateo nos dice en su capítulo 20, el Evangelio que lleva su nombre, que el Señor Jesucristo ya ha abandonado la región de Perea. En esa región el Señor Jesucristo bendijo a los niños. En esa región el Señor Jesucristo enseñó al joven rico que la confianza que él debe de tener debe de ser plena y total solamente en Dios y no en las riquezas. Al llegar a Jericó, una ciudad cosmopolita, una ciudad de tránsito donde pasaban las caravanas que iban de Jerusalén hacia Damasco y de Damasco hacia Jerusalén, una ciudad rica y próspera, conocida como la ciudad de las palmas, en donde se dice que Herodes había construido ahí un palacio de invierno para pasar los días más fríos, precisamente en esta ciudad cálida. Jesús va entonces de Jericó a Jerusalén para celebrar la Pascua, donde Él, Jesús, será el Cordero de Dios, será el Cordero de la Pascua, será el que dé su vida, pone su vida para morir en la cruz del Calvario y pagar por tus pecados y mis pecados. Entonces se desarrolla esta escena, la cual vamos a comentar. Leamos. Al salir de Jericó, le siguió una gran multitud, y he aquí dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente los reprendía para que se callaran. Pero ellos gritaban más aún, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose Jesús, los llamó y dijo: ¿Qué queréis que yo haga por vosotros? Ellos le dijeron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, y al instante recobraron la vista y le siguieron. Ahora vamos a leer la misma porción y vamos a hacer unos comentarios. Al salir de Jericó, esta ciudad, en donde era tránsito necesario del comercio, una ciudad de enfoque para la gente necesitada, ahí había trabajo, ahí se movía el comercio, y los ciegos que no podían trabajar como las demás personas, siendo obreros de labranza, o pescadores, o alfareros, o ganaderos, estos hombres que estaban privados de la vista podían pedir limosna, ayuda de las personas que seguramente llevaban dinero en el cinto. Iban viajando de Jericó a Jerusalén, y hay que recordar que la Pascua ya estaba a unos cuantos días. Los caminantes llevaban su dinero suficiente para pagar el sacrificio que iban a presentar en el templo. Llevaban dinero suficiente para sus alimentos y para pagar el lugar donde tenían que pernoctar. Así que había dos ciegos solicitando limosna, ayuda. Y entonces le siguió una gran multitud al Señor Jesús. Esta multitud eran sus discípulos, eran las mujeres que le acompañaban y todos estos comerciantes y gente que iba a
festejar la Pascua en Jerusalén. He aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Escucharon que Jesús venía. Por encima del barullo, del ruido, de las carretas, de los animales, de la gente que platicaba, que reía, que aplaudía, que cantaba, que llevaban pandero en una mano porque iban a una fiesta, no iban a un funeral. Entonces, por encima de todo ese ruido, ellos percibieron que venía Jesús y preguntaron, ¿qué pasa? Y alguien les ha de haber dicho, es Jesús, el profeta. Y ellos entonces solicitaron de Jesús lo que más anhelaban en la vida, que era la vista. He aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron, diciendo, ¿y cómo no? ¿Cómo no iban a gritar? Eufóricos, con gran clamor, ayúdanos, sálvanos. Se dijeron de esta manera, Señor. El Señor, utilizado en aquel entonces, era un título de honor, de respeto, que se le daba a las personas de alto rango social o económico, militar o religioso. Pero también se usaba para mencionar el nombre de Dios sin mencionar el nombre propio de Dios. Entonces, no sabemos si estos hombres se referían a Jesús como Señor, un título honorífico, o como Dios mismo, porque dice inmediatamente, Hijo de David. Ellos reconocen que es el Mesías. En la Biblia se les enseñaba a los judíos de la época de nuestro Señor Jesucristo que el Mesías tenía que ser hijo de David. Y decir hijo de David, entonces estaban diciendo el Mesías, que es el rey ungido. Entonces están dirigiendo a Jesús de una manera apropiada y solicitan de él que tenga misericordia de ellos. Veamos. En Jeremías 23:5 es uno de tantos textos donde se nos dice que el Mesías viene siendo hijo de David. Y además, el Mesías es divino. Leamos. He aquí, vienen días, declara el Señor Dios, en que levantaré a David un renuevo justo, o sea, un descendiente. Y leamos el verso, la otra mitad. Y él reinará, este renuevo justo, como rey. Actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Así es como se nos dice en Jeremías que Dios habla acerca del Mesías. Y en Lucas, el ángel se dirige a María en estos términos. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia, o sea, un favor que no mereces delante de Dios. ¿Y cuál es esa gracia? Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Dios salva. Este Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Entonces, el ángel está diciendo a María que esta persona que ella tendrá como hijo es Hijo de Dios, es divino. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. David no se llamaba el padre de María. David se está refiriendo al rey David, que era un antecesor de María. Entonces vemos que Jesús será descendiente del rey David. Será humano, pues será hijo de María y el Espíritu Santo. Entonces vemos que David es el tatarabuelo del Señor Jesucristo. Y él, además de ser humano, también es hijo de Dios. Así, bueno, pues se nos dice claramente que el Mesías es divino y es humano.
Sigamos leyendo. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, porque es un ser divino. Sigamos ahora la historia de estos dos ciegos. Y la gente los reprendía para que ellos se callaran. Y como respuesta, ellos gritaban más aún, diciendo lo mismo: Señor, Hijo de David, el Mesías, el hombre que es además Dios mismo, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó. Estoy seguro que Jesús los había escuchado y Él dejó que ellos ejercieran su fe, volviendo a solicitar la ayuda de Él. Hay que recordar que el Señor Jesucristo es Dios y que Él conoce aún los pensamientos de las personas. ¿Se acuerdan ustedes cuando un fariseo llamado Simón invita al Señor Jesucristo a comer en su casa? Y estando a la mesa, llega una mujer que era prostituta y al ver a Jesús se tira a los pies del Señor Jesucristo y llora, arrepentida de sus pecados, y con sus cabellos seca sus pies y después besa los pies del Señor Jesucristo. Y el fariseo llamado Simón piensa: este hombre no puede ser profeta porque no sabe quién le toca. Y Jesús le dice: tengo algo que decirte, Simón. Di, maestro. Un rey tenía a dos personas que le debían. Uno le debía cualquier cosa, algo banal, y el otro le debía una cantidad inconmensurable. Y los perdona. ¿Quién crees tú que amará más a su Señor? Y el fariseo contesta: pues aquel que le fue perdonada la deuda bárbara. Y Jesús dice: ¿ves esta mujer? Cuando vine, tú no me lavaste los pies, no me diste beso, pero ella no ha dejado de lavarme los pies y besarme. Te digo que sus muchos pecados son perdonados. Y después se dirige a la mujer y dice: vete en paz, tu fe te ha salvado. Entonces, el Señor Jesucristo no necesitaba escuchar por segunda vez que estos dos hombres le rogaban que tuviese misericordia de ellos. Pero Él quiso que ellos ejercieran su fe en Él. Y el Señor Jesús, maravillosamente compasivo, porque Él sabe que va a ir a la cruz en unos cuantos días. Ya va a llegar a Jerusalén. Y entonces ocurre la entrada triunfal, que es un domingo. Y el viernes siguiente Él muere en la cruz. Él está con esa tensión, que hay que recordar que Él es verdaderamente Dios, pero es verdaderamente hombre. Y sabe que va a morir en la cruz del Calvario, llevando los pecados de la humanidad. Pero da tiempo y da amor, da compasión a estos hombres que durante toda su vida habían estado ciegos. En aquel entonces era muy común la ceguera, porque pues no existían antibióticos. Y hay que recordar que una enfermedad venérea se llama gonorrea, que todavía en nuestros tiempos afecta a mucha gente. Pero antes aún más, pues no había antibióticos. El hombre padece la enfermedad, tiene síntomas, pero la mujer, por lo general, no tiene síntomas, aunque padezca la enfermedad. Cuando nace el bebé, vía parto, entonces se contagia los ojos del niño de la gonorrea y tiene una conjuntivitis que le lleva a la ceguera. Pero no es la única infección. Puede haber
otras infecciones bacterianas y virales que pueden ocasionar que el niño pierda la vista. Y pues, como siempre ha habido lamentablemente el pecado de la fornicación y del adulterio, pues muchas mujeres habían pecado de esta manera y sus hijos, al estar contaminados por estas gérmenes, estas bacterias, estos virus, tenían el problema de la ceguera. Entonces vemos nosotros que el Señor Jesucristo se detiene, los hace llamar y les hace una pregunta que a nuestro parecer puede ser una pregunta que no tiene razón de ser. ¿Qué queréis que yo haga por vosotros? Porque lo lógico sería que Él los sanara sin preguntarles. Pero a Dios le gusta la comunión con nosotros. Cuando nosotros oramos, Dios quiere que seamos unas personas que presentemos nuestra petición de una manera específica. No que digamos, Dios bendícenos, sino Dios bendíceme en esta situación o en esta necesidad. Y por eso el Señor Jesús aquí también nos enseña que tenemos que ser específicos en nuestra relación con Dios. Cuando le pidamos a Dios algo, entonces ser específicos. Santiago dice, y no tenéis, porque no pedís. Entonces tenemos que pedir de una manera específica. Aquí Jesús dice, ¿qué queréis que yo haga por vosotros? Sigamos leyendo. Ellos le dijeron, Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos, la vista. Y vamos a ver que había, como acabo de decir, muchos ciegos. Ahora vamos a leer una historia paralela acerca de un ciego que Juan, el teólogo, escribe. Dice así en Juan 9, 6, 7. Habiendo dicho esto, el Señor Jesús escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos a este ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Y el ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Y entonces Jesús oyó decir que lo habían echado fuera de la sinagoga, puesto que al reconocer la gente que este hombre había sido el ciego que estaba ahí pidiendo limosna, le preguntaron qué había pasado. Y él dijo que un hombre le había sanado. Y fue llevado entonces a la sinagoga y le preguntaron los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, qué había pasado. Y él dijo que Jesús de Nazaret le había sanado. Y le preguntaron cómo, qué pasó. Y dijo, pues Jesús hizo lodo con saliva y la tierra del piso y me lo untó en los ojos, me mandó lavarme al estanque y recobré la vista. Como no le creyeron y se enojaron con lo expulsaron de la iglesia. Y Jesús lo encuentra y entonces dice, hallándolo, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y la persona responde, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto, lo estás viendo, y el que está hablando contigo, ese es. Y ocurre algo maravilloso. Entonces dijo, creo, Señor, y le adoró, se inclinó, se postró, adorando a Jesús, quien le había sanado, le había dado la vista. Pero eso no es todo. Vamos a ver ahora que Jesús dice a los que le rodean que Él vino para dar vista a los ciegos espirituales. Y vamos a ver. Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, hablando de los ciegos espirituales, como tú y yo, que no veíamos, ahora podamos ver. Y para que los que ven, los que creen que ven, se vuelvan ciegos.
algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. El Señor Jesucristo es la luz del mundo. Y muchos no quieren acercarse a Él para que no sean conocidos sus pecados. Veamos esto. En Juan 3, 17, 20 dice así: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es lo que le dice el Señor Jesús a Nicodemo. Y agrega: el que cree en Él, en el Hijo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Jesús es la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El mundo en general no quiere acercarse a Jesús, porque no quieren dejar su pecado y no quieren que sus pecados sean exhibidos. Vamos a ver cómo dice en Juan capítulo 5: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Quieren permanecer en la oscuridad, en las tinieblas. Y esa es una realidad. Hay quienes venimos a Jesús y reconocemos nuestro pecado. Y sabemos que hemos ofendido la santidad de Dios. Y nos duele. Y le pedimos a Dios: perdónanos, nos arrepentimos. Y ya no queremos volver a vivir así. Y misericordiosamente Dios lo hace. Pero hay quienes están a gusto como están. Piensan que no son tan malos. Piensan que no le hacen daño al vecino. Piensan que ayudan al prójimo. Y que no necesitan ser fanáticos. No necesitan ir a la iglesia 2, 3, 4 veces a la semana. Ni estar leyendo la Biblia todos los días. No necesitan ayunar 2, 3 veces al mes. Estas personas están en la oscuridad y no se dan cuenta que en su pecado están permaneciendo, que los llevará a la ruina total. Que Dios tenga misericordia. Sigamos leyendo. Entonces Jesús, movido a compasión, Él que ya va a ser entregado a los sacerdotes, y estos van a entregar al Señor Jesús a los gentiles para que hagan escarnio de Él, mofa, burla, lo maltraten, le den latigazos y finalmente le crucifiquen. Él toma tiempo y es compasivo. Compasión significa ponerse en los pies del otro. Y Jesús lo hace. Él sabe de esta gran necesidad de estos ciegos y es movido a misericordia. Y entonces lo sana. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos. El Señor Jesús sanó a muchas personas de diferentes maneras. Aquí tocó los ojos de los ciegos. En la lectura que hicimos de Juan, hizo barro. En otras ocasiones solamente dio la orden: id y lavaos en el estanque fulano. Jesús manifestó su poder milagroso únicamente con la palabra. Y en ocasiones Él quiso tocar a la gente para incluirlos, hacerlos sentirse dignos, humanos, creados a la imagen de Dios. Estoy seguro que muchas veces Jesús, al haber abrazado
a estas personas que son pecadores, como tú y como yo, pero que son perdonados, como tú y como yo. Tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron, se volvieron sus discípulos. Marcos menciona esta misma historia, pero él le pone nombre a uno de ellos y dice que se llama Bartimeo, y todavía lo define así: Bartimeo, el hijo de Timeo. Esto es porque cuando Marcos estaba platicando su historia, seguramente que dijo, y uno de estos es Bartimeo. ¿Se acuerdan de él? Ah, sí, el hijo de Timeo, ese mismo, el famoso Bartimeo, que empezó a seguir a Jesús y que fue uno de los evangelistas más productivos, porque a toda la gente le hablaba de Jesús, diciendo, es que Él me sanó, yo estaba ciego desde niño y Él me dio la vista. Y no nada más esto, la vista espiritual, la vida eterna, me hizo partícipe de su reino, ahora soy hijo de Dios. Y proclamaba pues el evangelio a donde que Él fuese yendo. Aquí nosotros podemos encontrar algo. O el mundo es ciego espiritualmente, o bien tenemos vista espiritual. No hay medias tintas. Y tú y yo, que tenemos ahora vida espiritual, que tenemos luz, tenemos que vivir para Jesús. Tenemos que ser como este ciego Bartimeo, que siguieron a Jesús. Tenemos que seguir a Jesús todos los días de nuestra vida. Tenemos que empeñarnos en compartir su santo evangelio a todos los que nos rodean. Tenemos que estar cerca del Padre y hablar con Él de una manera específica, pidiéndole en oración la salvación por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestra sociedad. Tenemos que abrir nuestra boca y dar el testimonio de que Dios nos ha dado la vida, nos ha bendecido. Es tiempo de que la iglesia se levante y que no esté callada, que siga a Jesús y que hable de Jesús en todo momento y en todo lugar, para que los demás puedan recibir la luz espiritual y ya no ser ciegos. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por la vida espiritual que hemos encontrado en ti. Gracias por Él, que siempre fue compasivo. Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros y te invitamos los martes a las 6 de la tarde en Facebook Live para hacer oración. Y por favor, escribe tus peticiones. Con gusto oraremos por tus necesidades. También te recordamos que estamos en Facebook, en YouTube, y sigue viendo estos videos, estas predicaciones, martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. También te recordamos que estamos ya en Telegram, WhatsApp. Por favor, toma nota del número, puedes escribir ahí tus peticiones y con gusto oraremos por ti. Y bueno, pues suscríbete si no lo has hecho, comparte, ve los videos anteriores. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.